Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que es un espacio que se está volviendo un clásico para el instituto, que son las charlas IDD. Hoy nos acompañan dos de los directores del instituto, que son los Andreses, Andrés Piazza y Andrés Sastre. Y bueno, y además tenemos una invitada y un invitado de lujo. Se trata de Maya Levy, que es experta en políticas y regulación de tecnología, y es además directora de investigación del Centro Latam Digital. Y por otro lado tenemos a Abdías Zambrano, que es coordinador de políticas públicas de IPANDETEC Centroamérica. Desde las instituciones que representan ambos, tanto Centro Latam Digital como IPANDETEC, se llevó adelante una iniciativa conjunta que se trata de una encuesta sobre temas de violencia de género en línea en la región de Centroamérica, lo cual nos despertó interés y vimos la posibilidad de tener una charla y conocer más a fondo de todo el proceso, las observaciones, y bueno, obviamente sus resultados. Además, qué perspectivas visualizan a futuro y explicar por qué es importante el monitoreo de esta problemática y bueno, qué soluciones se pueden implementar. Ahí, perfecto. Hola, gracias Sofía por la presentación. Sí, queríamos hablarle el día de hoy de este monitoreo que hemos estado haciendo ya durante el último año en ocasión de la pandemia. El monitoreo de violencia de género en Centroamérica durante la pandemia nace durante mayo, junio del año pasado, cuando desde IPANDETEC vimos que otras organizaciones estaban haciendo monitoreos parecidos y pensamos por qué no hacerlo en Centroamérica. Centroamérica es una región que normalmente no tiene datos o este tipo de proyectos y por ende no podemos incidir correctamente en políticas públicas que erradiquen o disminuyan significativamente en línea. Por eso vimos la necesidad de hacer algo parecido para Centroamérica y República Dominicana, excluyendo a Belice. Es así como nace el proyecto en los primeros meses de la pandemia. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Sí. Por eso teníamos esta necesidad de poder hacer el proyecto y lo diseñamos de esta forma para que después que termináramos el proyecto pudiéramos entonces hacer como otros proyectos utilizando la data recabada durante el tiempo de monitoreo para poder entonces acercarnos a congresos, a policy makers, para poder hacer la diferencia y poder influir directamente en políticas públicas en la región centroamericana. La siguiente diapositiva. Sí, la encuesta tiene ciertas características bastante interesantes. Primero que todo, es una encuesta anónima. Las personas no tenemos conocimiento exacto de las personas que la llenaban, no sabemos sus nombres, es totalmente anónima. Y de igual forma era una encuesta pública, que fue a través de las redes sociales difundida, tanto por Centro Latam Digital y otras organizaciones que coadyuvaron para poder hacer la encuesta. El periodo cubierto es del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, que es más o menos, elegimos esta fecha porque en la región centroamericana, entre el 16 y 30 de marzo de 2020, fueron los días donde los diferentes gobiernos instauraron medidas de movilidad y cuarentena por la pandemia. Al inicio estábamos utilizando la plataforma Google Forms, pero encontramos que SurveyMonkey le daba una mayor seguridad a los datos que se manejaban por parte de los participantes. De igual forma, la encuesta no solamente fue diseñada por IPANDETEC, sino que dos organizaciones de Panamá de derechos de la mujer y población LGBTQ+, y de igual forma una organización de derechos de la mujer de El Salvador, Colectiva Feminista y Centro de Derechos de la Mujer de Honduras,
ayudaron desde el inicio del proyecto a diseñarlo y de igual forma a la difusión del mismo. Actualmente solamente nos siguen acompañando la Organización de Honduras y El Salvador. Y es así como podemos encontrar más adelante los diferentes significados de violencia de género en línea y las diferentes tipificaciones o caracterizaciones que hemos hecho en la encuesta para poder difundirla. Siguiente. Sí. Como les mencionaba, las encuestas habían sido inicialmente difundidas a través de todas las redes sociales, tanto de IPANDETEC, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales de IPANDETEC, y de igual forma nos acompañaban 4 organizaciones desde un principio. Actualmente siguen con nosotros Colectiva Feminista y Centro de Derechos de la Mujer. Bien. Y es así como encontramos a nuestro coautor y más reciente aliado del Centro Latam Digital, que nos ha estado ayudando con la difusión, el rediseño de la estrategia de comunicación. Primero que todo, lo que hicimos después de haber hecho el lanzamiento y haber estado un par de meses con la encuesta, no hemos encontrado la participación que queríamos. Por lo tanto, nos aliamos a Centro Latam Digital y hemos logrado muchísimo con ellos. Primero que todo, hicimos estos diversos cambios. Modificamos las gráficas, las piezas gráficas con las cuales difundíamos a través de redes sociales para hacerlas más llamativas y más representativas, que las personas pudieran comprender solamente con ver las imágenes de lo que estábamos tratando de comunicar. De igual forma, se hizo más hincapié en los distintos tipos de violencia de género en línea. Y por último, la encuesta que al inicio estaba en Google Forms se trasladó a SurveyMonkey para tener una garantía de anonimato en las respuestas y además facilitar el acceso a las encuestas a través de un código QR que desarrolla la misma plataforma y una encuesta URL personalizada, con un URL personalizado. La siguiente diapositiva nos ilustra el significado de cada uno de los tipos de violencia de género. Primero que todo tenemos acoso como el primer comportamiento, y pueden ver en pantalla el significado que le dimos entre las diversas organizaciones que hemos trabajado en el proyecto. La siguiente diapositiva nos da un porcentaje, algunos resultados preliminares de lo que tenemos hasta el momento. Ya la encuesta ha sido cerrada y tenemos estos datos que por ahora queremos compartir. Primero que todo, vemos que acoso es como la violencia o el tipo de violencia más común o más repetitivo en las respuestas que recibimos de los participantes. Primero que todo, el 63.6% de quienes respondieron a la encuesta afirmaron haber sufrido acoso en línea. Ojo, que las personas podían escoger varios tipos de violencia y diferentes fechas, porque también se les consultaba una fecha exacta o cercana a cuando sufrieron este tipo de violencia. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el segundo tipo de violencia, que es acoso sexual en línea. Aquí podemos ver el significado que de igual forma le dio el equipo de trabajo del monitoreo, para que en la siguiente diapositiva podamos ver que un 39.7% de las personas que respondieron la encuesta, ellas y ellos recibieron acoso sexual en línea. En la siguiente diapositiva. Ahora la otra. La siguiente. Esta es la tercera situación que se da en la violencia de género en línea, que es el chantaje sexual en línea. Como pueden ver en pantalla, es la usual solicitud de dinero, sexo o el envío de más material a cambio de no difundir material audiovisual de la víctima. Y tiene diversas medios de comunicación o medios por los cuales puede ser realizado. En la siguiente diapositiva, podemos ver que más del 11% de las personas que respondieron a la encuesta afirman haber sufrido chantaje sexual en línea. A veces este tipo de situación en línea no es enmarcada en lo que es violencia de género o no es reconocida fácilmente por las personas. Por lo tanto, el monitoreo también se dio a una campaña educativa porque muchas personas sentían que habían sufrido alguna de las condiciones, sin embargo no estaban muy claras de cuál de ellas, con las diferentes caracterizaciones que tiene cada una de ellas. Por lo tanto, las piezas ilustrativas de igual forma tenían una campaña educativa para que las personas pudieran participar y supieran bien cómo clasificar la violencia de género en línea. El cuarto tipo de agresión que vemos en la siguiente diapositiva es la difusión no consentida de imágenes íntimas, que es algo que está muy normalizado en las sociedades centroamericanas y en República Dominicana. Encontramos en la siguiente diapositiva que más del 16% de las personas que han participado en el monitoreo afirman haber sufrido la difusión no consentida de las imágenes íntimas. La siguiente. La siguiente.
Esta es la última, el último tipo de agresión, hostigamiento o mensajes de odio por identidad de género u orientación sexual. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva podemos ver la cantidad, el porcentaje de personas que afirman haber sufrido este tipo de violencia. Un 21.8% de los y las participantes afirman haber sufrido violencia a través de mensajes de odio u hostigamiento por orientación sexual o identidad de género. Ahora quisiera pasarles a mi compañera Maya para que nos pueda leer un poco más acerca de lo que son los datos que hemos recabado hasta el momento en cuanto al país, la edad de los participantes y otras características. Gracias, Abdías. Bueno, como mencionaba Abdías, la encuesta ya está cerrada. Estuvimos un tiempo tratando de recabar la mayor cantidad de respuestas, entonces como también mencionaba Abdías, fuimos cambiando las estrategias de comunicación y difusión para que no solo llegara a más personas, sino que para que las personas entendieran de la misma forma que nosotros estamos entendiendo los distintos tipos de agresión que podrían estar sufriendo y quizás no se daban cuenta de que, por ejemplo, ese tipo de violencia era violencia de género. Entonces fuimos cambiando las definiciones, fuimos cambiando las piezas gráficas, cambiamos de hecho la plataforma que estábamos usando, porque Google Forms, más allá de que no podíamos acceder a la dirección de mail de las personas, sí, igual esas personas al momento de llenar la encuesta, tenían que incluir su mail para poder hacerlo. Entonces, para que fuera 100% anónima y estuviéramos seguros de eso y que las personas se sintieran seguras al momento de llenar la encuesta, la pasamos a SurveyMonkey para que fuera 100% anónima. Entonces, hubo como varios cambios en el medio hasta que, bueno, finalmente el 30 de junio decidimos cerrarla porque ya no estábamos recibiendo tantas respuestas y creíamos que el número que ya teníamos era un muy buen número. Entonces llegamos a 234 respuestas entre las dos plataformas. Y bueno, algunos datos que tenemos hasta ahora, por ejemplo, tenemos el país de origen de las personas que contestaron la encuesta, que en su gran mayoría, como pueden ver, son de El Salvador. Y bueno, y hay varios también de Panamá. Esto quizás se puede ver a que, o sea, no lo sabemos, pero quizás se puede ver a que, como mencionaba Díaz, no solo, o sea, IPANDETEC es una organización que está basada en Panamá, pero también las otras dos organizaciones que nos apoyaron en el desarrollo de la encuesta y en todo este proyecto, una de ellas está en El Salvador. Entonces, las redes a las que pudimos llegar a través de, bueno, las redes son las redes sociales de todas las organizaciones involucradas, entonces puede ser que hayamos llegado más a personas de El Salvador por ser una de las organizaciones participantes de ese país. La siguiente diapositiva. Acá podemos ver el género de las personas que respondieron, en la gran mayoría se identifican como mujer. En la siguiente. También otra de las preguntas en esta encuesta, que tenía 14 preguntas, otra de las preguntas estaba enfocada en la orientación sexual y vemos que la gran mayoría se identifica como heterosexual. En la siguiente. Edad, tenemos varias, las personas podían elegir las distintas franjas, la mayor cantidad de personas tenía entre 19 y 29 años. En la siguiente. Y acá, en cuanto al tipo de agresión que las personas sufrieron, bueno, están relacionados con las definiciones que brindamos y que Abdías mencionó y que estaban incluidas en la encuesta, o sea, todas las definiciones de cada una para que las personas pudieran leerlas antes de poder responder, y podían elegir más de una, entonces por eso hay más de 234 respuestas, pero en su gran mayoría las personas respondieron que sufrieron acoso, y en segundo lugar acoso sexual. Y bueno,
como mencionaba Díaz, también teníamos chantaje, difusión de imágenes íntimas y odio u hostigamiento en menor medida. En la siguiente. En cuanto a la red social, esta era otra pregunta que hacíamos en la encuesta, o sea, qué red social sufrieron la agresión, y en su gran mayoría fue Instagram y Facebook. En tercer lugar, WhatsApp. Y luego tenemos otras, pero o sea, hay una gran diferencia entre esas tres, y luego Twitter, Telegram, Tinder, Grindr y otras. En la siguiente. Esa es otra pregunta que teníamos en la encuesta, que es muy interesante. Les preguntamos qué hicieron frente a la agresión, y en la gran mayoría las personas respondieron que no hicieron nada. Otro tanto, en segundo lugar, lo que dijeron es que denunciaron ante la red social, y luego algunos cerraron su perfil, solicitaron apoyo a amistades, y muy pocas denunciaron ante el Ministerio Público o recurrieron a una organización defensora de derechos humanos. Lo interesante acá es que una de las preguntas de la encuesta, o sea, la pregunta que le hacíamos era si querían, o si estaban dispuestas a tener una entrevista personal como para poder hacer seguimiento a estas respuestas, y en algunos casos esas personas nos brindaron sus correos como para poder contactarlos. Entonces, más adelante les voy a contar un poco más, pero la idea es poder ahondar un poco más en estas respuestas. Por ejemplo, por qué las personas no hicieron nada, o por qué pasó finalmente cuando denunciaron ante la red social. Eso de estas respuestas no lo podemos saber, pero sí lo vamos a poder saber en aquellos casos en los que esas personas nos brindaron sus correos. En la siguiente. Bueno, acá, en cuanto a las personas que cometieron la agresión, podemos ver que en la gran mayoría son personas desconocidas para la persona que sufrió la agresión, que eso también es un dato interesante y que vamos a ahondar un poco más en las entrevistas personales. Pero también había, bueno, parejas, exparejas, personas conocidas o amistades o familiares, pero en menor medida. Y en la siguiente. Entonces, hasta acá lo que tenemos es la encuesta, que ya está cerrada y que tenemos estos resultados hasta ahora. Como les decía, sobre la base de estos resultados lo que vamos a hacer es, o sea, uno de los próximos pasos es llevar a cabo estas entrevistas personales, solamente con las personas que nos brindaron sus correos y que están de acuerdo. Entonces, lo que hicimos fue armar una encuesta con varias preguntas relacionadas con las respuestas que obtuvimos. Entonces, como para poder ahondar un poco más en cuáles fueron las razones para no hacer nada ante la agresión, también preguntar un poco más qué es lo que piensan de las políticas en sus países, si creen que los gobiernos deberían hacer más para poder frenar este tipo de agresiones. Entonces, todo eso lo vamos a poder obtener de las entrevistas personales. Y la idea es que el proyecto cierre con un reporte, no con un artículo académico, sino que lo que queremos es justamente que sea un reporte de política pública, que tenga obviamente un análisis de los datos de la encuesta y las distintas entrevistas personales, pero que pueda tener conclusiones que se apliquen obviamente a los gobiernos y países de Centroamérica y el Caribe, pero que en algunos casos quizás se pueden también generalizar un poco al resto de la región. Vamos a ver en qué casos. Y creo que lo más importante también es que las recomendaciones que incluya este reporte, bueno, que tenga en realidad recomendaciones para los gobiernos de Centroamérica y el Caribe en términos de política pública, en términos de legislación, pero también en cuanto a qué alianzas podrían hacer los gobiernos con, por ejemplo, las plataformas o con empresas privadas, como para ver cómo poder frenar esta violencia en Centroamérica y el Caribe, y de nuevo podría ser que en algunos casos se pueda generalizar a otros países de la región. Y en la siguiente
ahí tenemos nuestros contactos de Abdías y míos por cualquier duda o cualquier aporte, que va a ser muy bienvenido. Bueno, muchas gracias a Díaz y Maya por la presentación y por vuestro tiempo. Primero, agradeceros estar aquí. Me ha parecido muy interesante los datos que habéis dado, ¿no? Sobre todo muy revelador el hecho de que en su mayor parte la gente que sufre esto pues ni siquiera haga nada, ¿no? O sea, que su reacción mayor casi sea no hacer nada, ¿no? Entonces, claro, de esta encuesta, de las cosas que voy a hacer adelante, sí que las recomendaciones, el hecho de poder quizás crear guías o de concienciación de los poderes públicos, organizaciones sociales y empresas, porque yo creo que sobre todo es muy frecuente que la juventud ya, digamos, nativa digital, los que ya han nacido con las redes sociales, generan una percepción bastante baja de los efectos perniciosos del ciberacoso, ¿no? Lo consideran como irrelevante y inocuo en muchas ocasiones, y es en cierta manera muy interesante poder concienciar de que esto no es así, ¿no? Que presenta problemas bastante graves, ¿no? Y también, o sea, que bueno, que en muchos lados las nuevas tecnologías en cierta manera suponen una intensidad mayor incluso para los chicos jóvenes o adultos que pues, terminan una pareja y de la pareja les acosa, les sigue acosando, porque tienen una capacidad de seguir en contacto mucho mayor de lo que existía antes, ¿no? Entonces se deben tomar medidas, ¿no? Y yo creo que por un lado está esa labor de concienciación que hay que hacer a las nuevas generaciones, y por otro lado también que desde los poderes públicos se tomen medidas legales, ¿no? No son muchos los países que lo han hecho todavía, sí que es cierto que muchos delitos que se producen en la web pueden concurrir con delitos ya existentes en la actualidad, pero sí que es cierto que también en muchos países se están tomando ya medidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, desde 2013 el ciberacoso es delito, y en 2016 se reguló tanto el stalking como el sexting, y creo que México el año pasado creó la ley Olimpia para también perseguir este tipo de delitos. Bueno, ahora me he perdido, que sería muy interesante que bien si en las recomendaciones que vais a hacer vais a tomar esos aspectos o qué habéis pensado en ese sentido, ¿no? Bueno, si quieren, empiezo yo. Sí, claro, o sea, totalmente. No solo lo pensamos, o sea, pensando específicamente en los gobiernos de Centroamérica y el Caribe, y en qué se podría hacer o sea, desde la legislación, pero también desde la política pública, y como mencionabas también, qué podrían hacer los gobiernos en conjunto con las plataformas, con las empresas privadas, qué podrían hacer como para poder concientizar a las personas, que también eso es muy importante. Entonces nuestras recomendaciones también van a ir por el lado más educativo, porque como dijimos, en muchos casos era difícil transmitir transmitirlos de violencia, que a veces quizás uno ni siquiera identificamos los casos más extremos, no sé, de violencia física, pero no algunos casos de acoso que son mucho más sutiles. Entonces, que las personas puedan entender que en algunos casos que quizás no están identificando, sí también son casos de violencia de género. Entonces eso implica pensar en políticas educativas más que en solamente, no sé, la creación de figuras penales, que eso también podría ser una solución o no, que también tiene sus riesgos también pensar en ese tipo de figuras. Como mencionabas, Andrés, en otros países ya se ha pensado, y muchas veces las figuras penales son tan amplias que quizás cubren casos que no queremos cubrir por el derecho penal. Entonces hay que ser como muy cuidadosos con eso, pero bueno, en las recomendaciones estamos pensando en todo esto, y no solamente en legislación y políticas públicas, sino también en estas, bueno, sí, políticas, pero políticas educativas de concientización que también son fundamentales. Abdías, no sé si querés agregar algo. Sí, nada, apoyando lo que mencionan Maya, la región, cuando nosotros iniciamos la investigación, nos encontramos que la región no tiene leyes que tipifiquen la violencia de género en línea en ninguno de los 7 países.
Algunos de ellos han firmado convenios internacionales, como el convenio de Budapest. Sin embargo, el caso de Panamá no ha reformado todavía su codificación penal. Y claro, nosotros comprendemos de que la codificación penal ya es cuando ha sucedido la situación, y lo que queremos es evitar llegar a ese punto. Entonces sí pensamos, como menciona Maya, que cuando podamos tener este reporte ya listo, poder acercarnos, y claro, si confían en la participación multisectorial, los gobiernos, poder reunirnos con cada una de sus instituciones encargadas de derechos de la mujer, que creo que en la región no existe una institución, ni una sola institución que vea derechos LGBTQ+. Sin embargo, queremos acercarnos a entidades para presentarles los resultados del estudio, y de igual forma poder reunirnos con algún policy maker, una persona que trabaja, asesores, congresistas, diputados, que puedan empoderarse del tema y puedan presentar ya con datos, porque ese era el problema. Para presentar un proyecto de ley o a presentar una iniciativa legislativa, muchas veces se necesita datos para que sea apoyado de que sucede y que a gran parte de la población. Cuando nosotros iniciamos, teníamos como una expectativa más grande de participación. Sin embargo, hay algunas cuestiones que podemos pensar de que no nos han... La pandemia ha hecho que tal vez los servicios de internet se saturen. De todas formas, la región centroamericana es una región que no está tan conectada. Y aún siendo una región que tiene un 60-50% de conectividad, esta conectividad no es homogénea, no es heterogénea. O sea, no llega a las áreas rurales, no llega a ciertas áreas de la población, y por lo tanto no podíamos llegar a ellas. Y de igual forma, tenemos que pensar en aquellas personas que tienen el acceso tienen acceso a internet, sin embargo, no tienen redes sociales. Nuestra expectativa de participación fue bajando a medida que íbamos haciendo el monitoreo, porque comprendíamos que no tal vez todas las personas estaban en Twitter, Facebook, Instagram. Entonces, por eso nos apoyamos mucho en las organizaciones, porque nos interesaba era que ellas mismas fueran las replicadoras de conseguir específicamente que hizo Sofía. Era una encuesta pública y no se escogía a la persona. Estas organizaciones sí podían mandárselo a alguien, alguna persona que ellas han atendido o que saben que son aliados de la organización, para que ellos lo pudieran llenar o enviárselo a otras personas que ellos podrían conocer que hayan vivido una situación parecida. Entonces eso es lo que estuvimos haciendo, y es lo que esperamos hacer con políticas públicas después de que lancemos el reporte. O sea, que estamos bastante confiados que después de este proyecto pueden salir muchos proyectos en cada país para poder entonces continuar el trabajo, que no quede solamente ahí. Muy interesante. Bueno, no, en realidad derivó de la pregunta de Andrés, de lo que yo pensaba preguntar, derivó la propia respuesta de ustedes. ¿Cuáles son las líneas? O sea, porque recomendaciones a los gobiernos era lo que el reporte tenía, pero ya Maya al principio y días después empezaron a cubrir la parte de, bueno, y después cómo sigue, ¿no? Y me imagino entonces, como que me doy por contestado antes de hacer la pregunta, ¿no? Pero me imagino entonces que toda la región está en su diagnóstico en una situación similar, más allá de que la encuesta tenga resultados diferentes, institucional y políticamente, o desde el punto de vista de la regulación o políticas públicas, en una situación similar. ¿Ustedes ven, imaginan, yo sé que eso quizás esté un poco por fuera, por el margen del reporte, imaginan iniciativas coordinadas? Días vos recién decías en cada país, eso va de suyo que en cada país, pero bueno, sabiendo que además conocen toda la región, ¿imaginan algo coordinado para la región? ¿Imaginan por dónde lo imaginan, ¿no? Ya que estamos. Bueno, nuestra expectativa es hacerlo a través o sea, hacer el primer acercamiento a través del equipo de género del SICA, que es el sistema en el cual también está República Dominicana, a pesar de que siempre ha sido un aliado comercial, social de Centroamérica. Sin embargo, conocemos que tal vez no solamente sea lo suficientemente fuerte un movimiento del SICA, porque yo vi
bueno, vivo en Panamá y conozco el trabajo del SICA, y el trabajo del SICA muchas veces no tiene el impacto que puede tener, por ejemplo, otros bloques regionales como el Mercosur. Entonces, sí creo que es necesario que haya acercamientos directos con las diferentes entidades y los diferentes congresos de cada uno de los países, en los cuales la situación política nos los permita, porque hay algunos países de la región que no podríamos tener ningún tipo de acercamiento, aunque lo intentemos, por la situación sociopolítica muy inestable, como lo es Nicaragua. Entonces, esas serán como las dos cosas que quisiéramos hacer. De igual forma, creo que después, eso sería planificar otros proyectos enteramente desde cero, pero creo que también se podría aliar con otros actores que pudieran impulsar las temáticas, no solamente de sociedad civil, sino de la empresa privada, para que podamos hacer la presión y podamos mover algo al sector gubernamental para que vean la necesidad. Y yo creo que la pandemia, a pesar de traernos más que todo problemas, también ha traído algunas oportunidades de adelantar ciertos temas que antes las personas no creían que fueran tan importantes, porque no todo el mundo usa Internet. Sin embargo, la digitalización en la región centroamericana, según diversos estudios que ha lanzado el SICA, ha aumentado significativamente desde antes de la pandemia hasta la actualidad, gracias a que las personas han tenido que mover su vida completamente en línea, y por eso creemos que es un tema que cada vez ha cogido más auge. Tal vez esto no era algo interesante para los congresistas antes, pero creemos que algo debe haber cambiado. Sí, creo que algo que mencionó Díaz, que me parece fundamental, es esto de tener datos. ¿Qué pasa? O sea, no solo en estos temas, pero sí nos pasó, por ejemplo, desde el Centro Latam Digital, cuando empezamos a pensar en este tipo de monitoreo de violencia de género en línea. Lo que veíamos es que aún, o sea, pensando solamente en la pandemia, aunque claramente esto existe desde antes de la pandemia, pero como decía Díaz, puede que el hecho de que estemos todo el tiempo dispositivos digitales hace que se haya acelerado, y nos sirvió como una muestra, o sea, como, bueno, tiene un límite de tiempo, entonces podemos analizar lo que veíamos es que quizás salen muchos reportes hablando de que la violencia de género en línea aumentó o que es un problema, pero no veíamos datos concretos. No solo en Centroamérica, sino también en el resto de la región. Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de encuestas, lo que hace es, nos da evidencia concreta como para poder ir a los gobiernos o para poder hablar con policymakers o aún con otras organizaciones de sociedad civil, como para que puedan para que ellas mismas también, las organizaciones, puedan ir a los gobiernos y nos puedan ayudar y puedan colaborar con los datos, y que podamos exigir que pensemos en nuevas políticas o legislación, o más allá de las recomendaciones que tenga el reporte. Algo muy importante es eso, es poder ofrecer datos concretos y evidencia como para poder hacer algo. Yo veía ahora recién cuando estaban haciendo la presentación que, bueno, que los casos de denuncia en algún juzgado o algo de eso eran bajísimos también. Y al respecto de eso, ¿ustedes tienen datos o tienen idea de si los jueces y los que tienen que tomar ese tipo de decisiones tienen algún tipo de capacitación sobre también identificar cada uno de estos problemas de estos 5 problemas que ustedes abordaron en el estudio? Ok, te puedo hablar de un estudio que realizamos de Hispandetec el año pasado de ciberseguridad. La región está muy atrasada en todo en cuanto a ciberseguridad y seguridad digital. No solamente de que no hay las leyes, es que al no haber las leyes no hay estadísticas. Ese es el gran problema. No hay estadísticas porque no hay tipificación, por lo tanto los diferentes ministerios públicos no pueden tener una base de datos que digan acoso sexual en línea, chantaje sexual, no lo dividen así. Normalmente cuando una persona llega con una situación,
Si la atienden es porque lo tipifican como acoso o alguna otra tipificación o conducta delictiva que no es la correcta, ¿no? La correcta tipificación, que es lo que buscamos a través del proyecto en un futuro. Cuando me hablas de jueces, encontramos que, primero que todo, en la región no existen juzgados especializados en temas tecnológicos. Es algo que se deriva dependiendo si es algún delito contra la mujer, a fiscalías y a juzgados de delitos contra la mujer. Si son otro tipo de situaciones, puede irse a otras fiscalías, como la Fiscalía especializada de delitos tecnológicos o cibernéticos, pero no hay una específicamente que vea este tipo de conductas en línea. O sea, puede ser que lo combinen. Bueno, ¿alguno más tiene alguna pregunta? Me parece que está por el tiempo y el propósito muy bien cubierto. El reporte es muy interesante y les agradecemos. Tiene una conexión directa a presentar esto con nuestra visión o la visión de nuestra organización, tratar de alimentar los debates públicos y las regulaciones. Basada en evidencia, están produciendo un avance importante en toda la región y esperemos poder hacer nuestro aporte en este caso, con la difusión de esta iniciativa, ¿no? El reporte cuando esté listo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno.